Buenas tardes a los docentes, jurado calificador y a toda la comunidad en general de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Nuestro proyecto está titulado como Experiencias en torno al ausentismo escolar de las adolescentes a causa del ciclo menstrual. Los autores de la investigación, Karen Lorena Jiménez, Jamie Natalie Monroy y quien les habla, Yesenia Sánchez. Bueno, dentro del contenido vemos un problema de nuestra investigación, objetivos de investigación, antecedentes, marco teórico, marco conceptual, marco metodológico, análisis de los resultados, discusión, conclusión y recomendaciones y por último referencias. Dentro del problema de investigación, pues podemos ver que día a día miles de niñas adolescentes llegan a su primer ciclo menstrual y deben entonces aprender a manejar esta de manera higiénicamente, ¿no? Evitando infecciones de pronto en su sistema reproductivo, además del estrés y ansiedad que esto puede generar en ellas, e incluso muchas veces se ven envueltas en ciclos de violencia de género. La importancia de nuestra investigación se basa entonces en identificar la influencia que puede tener esta etapa de la mujer dentro del contexto escolar. Ante esta necesidad de conocer la causa de la inasistencia, realizamos una investigación guiándonos de pronto de libros, revistas, artículos de investigación que nos orientaran más sobre esta temática, con el fin de saber si el ausentismo en las niñas entre las edades de 13 a 17 años puede ser la causa del ciclo menstrual. Por lo tanto, nos trazamos una pregunta, ¿cuáles son las experiencias en torno al ausentismo escolar derivado por el impacto del ciclo menstrual en las adolescentes entre 13 a 17 años de edad en un colegio de la ciudad de Bogotá? Para esto es necesario plantearnos unos objetivos. Nuestro objetivo general es comprender la experiencia en torno al ausentismo escolar derivado del impacto del ciclo menstrual en las adolescentes entre 13 a 17 años de edad de un colegio en Bogotá. También trazado a esto, interlineado con este objetivo, tenemos los objetivos específicos, el cual consiste en indagar sobre las experiencias escolares derivadas del impacto del ciclo menstrual en las adolescentes. Codificar los datos recolectados en torno al ausentismo derivado del impacto del ciclo menstrual en adolescentes entre 13 a 17 años de edad de un colegio de la ciudad de Bogotá. Y por último, analizar la experiencia en torno al ausentismo escolar derivado del impacto del ciclo menstrual en adolescentes entre 13 a 17 años de edad en un colegio de Bogotá. Bueno, dentro de los antecedentes de investigación, partimos de que los artículos y documentos consultados evidenciamos que es muy poco el tema investigado, pero se observa que a nivel mundial pues también son muy pocas las políticas públicas respecto a este tema. Sin embargo, todos estos documentos consultados nos permitieron identificar datos importantes en este tema y la etapa de desarrollo de en las adolescentes. Inicialmente, vemos como el informe de UNICEF denominado Mal Manejo de Higiene Menstrual a causa del ausentismo escolar, el cual fue realizado en el 2016, con 7 escuelas de Colombia, donde pues se identificaron a 15 niñas de 15 y 18 años de edad. Este permitió determinar que los cólicos menstruales efectivamente fueron una razón principal de ausentismo escolar, según pues los resultados, el 86% de las jóvenes que participaron en estas encuestas. Desde la revista de UNICEF, en su artículo e investigación, el cual pues tenía como objetivo principal identificar esas estrategias en los ámbitos escolares, comunitarios y familiares para una transformación positiva frente a la práctica del buen manejo de la higiene menstrual. Este proyecto pues arrojó que las mismas suelen ausentarse de la escuela cuando requieren cambiar su toalla higiénica porque no tienen un lugar privado y adecuado para hacerlo. Señala que en muchas ocasiones también estas adolescentes y niñas se sienten excluidas en su mismo contexto social y familiar, llegando al punto de que asuman la actitud de negación y ocultamiento a su proceso natural.
También evidenciamos en otros estudios realizados en la intervención de la UNESCO en su informe, el cual estima que 1 de cada 10 niñas en África, al sur de Sahara, no asiste a la escuela durante su periodo menstrual. También, desde la Facultad de Medicina Humana de Perú, en su artículo denominado Asociación entre Dismenorrea Primaria y Ausentismo Académico, como lo estipula la diapositiva, el cual fue realizado en el año 2016, se reportó que en la investigación que la menarquía en un 46,59% manifiesta haberla presentado a las niñas a los 12 años, que el 57,3% de las estudiantes encuestadas sí presentaron ausentismo académico frente al dolor, pero también arroja que un 30,52%, a pesar de tener ese dolor, no presentó ausentismo académico. Desde Gina Dean y Sid Hart, en su artículo La menstruación, una pérdida de días de clases para muchas niñas, también referencian que en estos estudios el 61% de las jóvenes de Kenia faltan a la escuela cada año debido a la ausencia de instalaciones para la higiene relacionada con la menstruación. Cabe mencionar que entre todos estos antecedentes de investigación, lo más recurrente y encontrado fue que la menstruación todavía continúa siendo un tabú que deja sin escuela a miles de niñas. El tema de la menstruación continúa evidenciándose como un asunto de esconder, el cual pues ha generado que muchas niñas se sientan estigmatizadas, además de la poca incidencia y la falta de instalaciones y carencia de información o escasez de productos sanitarios. Bueno, para el marco teórico partimos desde el enfoque ecológico de Yuri Bronfenbrenner. Esta perspectiva pues concibe el ambiente ecológico como un conjunto de estructuras seriadas y estructuradas en diferentes niveles, donde cada uno de esos niveles contiene al otro. Este autor denomina a esos niveles microsistema, mesosistema, subsistema, macrosistema, cronosistema. En este sentido, pues expone también una serie de características importantes. Como primer lugar, considera a la persona en desarrollo no solo como una tabla rasa en la que se repercute el ambiente, sino como una entidad creciente, dinámica, y que va adentrándose progresivamente y estructurando el medio en el que vive. En segundo lugar, como el ambiente que influye y requiere un proceso de acomodación mutua. Se caracteriza por su reciprocidad, ya que se maneja un ambiente bidireccional. En el tercer lugar, pues define como importante para el proceso de desarrollo que no se limita a un único entorno inmediato, sino que se extiende mucho más, y las interconexiones de sus entornos y las influencias externas pues emanan en los entornos ambientales más amplios de la persona. Esta teoría nos permitió dar cuenta de la inmersión de los sistemas de las adolescentes, observando cómo afecta de manera directa e indirecta el desarrollo de estos desde todos los ámbitos. De igual forma, pues pudimos deducir que no existe un sistema más influyente a los demás, ya que se relacionan todos entre sí. Para el marco metodológico utilizamos desde el diseño, se desarrolló a través del enfoque cualitativo fenomenológico, utilizando también el muestreo no probabilístico con muestra por conveniencia. La población, se toma una población de un colegio escogido de Bogotá, de un centro de carácter distrital, ubicado en el barrio Bellaflor de la UPC El Lucero, en la localidad 19 de Ciudad Bolívar. La muestra fueron 10 adolescentes entre 13 y 17 años con un ciclo menstrual y de los grados quintos de la jornada de la tarde del programa Volver a la Escuela. El instrumento utilizado dentro de esta investigación es la entrevista a profundidad, pues por ser abierta, flexible y más íntima. Bueno, quien les habla, Jamie Monroy. Cuando hablamos de entrevista a profundidad, hacemos referencia de que efectivamente fuera más íntima, flexible y abierta. Esto con el fin de poder analizar los resultados arrojados por las mismas. Como primera instancia, como es una codificación abierta y obviamente que nos permita tener un acercamiento más a las niñas, tuvimos en cuenta 3 puntos fundamentales: tener temas, tener subtemas y tener preguntas que nos orientaran a lo que queríamos comprobar.
Entre esas fueron las preguntas orientadoras, que sabes qué es el periodo menstrual, a qué edad fue tu periodo menstrual, qué tabúes hay referente al ciclo menstrual, si se evidenciaba o no que tuviera alguna limitación cuando presentaba su periodo menstrual, que si contaban con los recursos para higienizarse, si alguna de las molestias o si ha presentado molestias cuando tiene el periodo menstrual, si esa molestia ha afectado el que ellas asistan a su colegio y en últimas los recursos que las instituciones educativas podían prestarle a ellas cuando ellas necesitan higienizarse. Para eso se utilizó o salieron una serie de códigos y luego hicimos el comparación de las respuestas que las niñas nos dieron a través de la entrevista y fuimos a evidenciar un total de códigos. En sí, resumimos esto con 3 códigos principales y fue experiencia de incomodidad frente al tema, percepción frente a la experiencia, el periodo menstrual y por última, la experiencia frente a los recursos propios institucionales. Cuando ya hablamos de estos 3 códigos fundamentales, intentamos verificar los códigos que salieron de estas entrevistas. Entonces, para experiencia de incomodidad frente al tema, surgen específicamente 4 códigos que son risas, pausas, comodidad e incomodidad. Las risas es cuando las niñas al hablar sobre el tema tienen una risa, pero más que una risa frente al tema es una risa nerviosa. Las pausas es porque cuando se les preguntaba de forma puntual si ellas sabían que era el periodo menstrual, tenían unas pausas porque obviamente no sabían cómo expresar un tema tan natural. Cuando hablamos de comodidad e incomodidad, hacíamos referencia a que si ella se presentaba cómoda al hablar del tema, de lo cual de las 7 niñas que fueron entrevistadas presentaron comodidad cuando se dialoga sobre el tema. Cuando hablamos de 2 códigos que es inseguridad y seguridad, nos relacionamos con la pregunta de que cómo fue su experiencia cuando tuvieron su primer periodo, a lo que 7 niñas presentan el código inseguridad y nos muestra que fue una experiencia traumática. Cuando hablamos de los códigos restringida y no restringida, nos direcciona a la pregunta si ellas han tenido tabúes acerca del periodo menstrual, donde la mitad de las encuestadas afirman que tienen tabúes y la otra mitad no presentan ningún tipo de tabú. Con los códigos dolor, irritabilidad y temor, hace referencia a que si teniendo ellas su periodo menstrual han presentado algún tipo de esas molestias, donde la gran mayoría, por no decir casi todas, es decir, 9 de 10 entrevistadas, asumen que presentaron cólicos menstruales u otro tipo de dolor, como dolor de cabeza, dolor de espalda y demás. En el código de irritabilidad, hace referencia a los cambios de humor que tienen las adolescentes. El temor hizo referencia al temor al mancharse y entre los 2 códigos limitante ausentismo, que era lo que queríamos direccionar nuestra investigación, lo hacemos de que si teniendo el periodo menstrual, ellas han tenido algún tipo de limitación donde hacen referencia específicamente en una clase donde dicen que efectivamente sí las limita y es en clase de educación física. Cuando nos referimos al ausentismo es que si a causa del periodo menstrual ellas han tenido que salir del salón o han tenido que de pronto dejar de asistir, donde 6 de las 10 niñas encuestadas dijeron que efectivamente sí presentan ausentismo. En los códigos utilizable, poco utilizable y no utilizable, hacemos referencia a los recursos que puede prestar la institución al momento de higienizarse, donde 6 de las encuestadas dijeron que es poco utilizable, es decir, que la institución educativa no tiene los medios sanitarios para que ellas se puedan higienizar. Los 3 últimos códigos que fue disponible, poco disponible y no disponible, hace referencia a los recursos propios e institucionales. Esto con el fin de mostrar si las niñas contaban con los recursos básicos para obtener sus implementos de higienización, donde 7 de las 10 encuestadas dijeron que tienen poca disponibilidad para eso. Luego de que hicimos esta codificación abierta, vamos a hacer el comparativo con la teoría que nosotras en este caso utilizamos y obviamente distribuimos esos códigos en la teoría impactada, como lo pueden ver ahí en la presentación, en donde habla del nivel personal, microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema.
Este análisis axial nos llevó a las siguientes conclusiones. El primero es que el enfoque ecológico aplicado a la menstruación permite que el tema no sea considerado solamente como un tema meramente biológico, sino que nos permita visualizar aspectos como lo son los culturales, los económicos, los sociales y los religiosos. Efectivamente que los exosistemas y macrosistemas intervienen en los imaginarios de las niñas y que pueden llegar a influir en la emocionalidad de las mismas, y esto lo hacemos con la referencia de que muchas de ellas cuando hablan de menstruación todavía creen que es algo sucio o tienen tabúes como el que si yo como algo frío me va a ocasionar X o Y sota. Cuando hablamos que la menstruación debe dejarse de percibir algo como solo algo fisiológico, es decir, que trae cambios y que las niñas van a crecer y van a dejar de ser niñas y se van a convertir en mujeres. Y esto tiene que cambiar porque debemos enseñarles a nuestras jóvenes que no es solamente un tema fisiológico, sino que también va a haber otro cambio y que pueden intervenir a nivel cultural, económico, social y tal vez religioso. En el macrosistema ha hecho que las adolescentes de una u otra forma deban desenvolverse en una sociedad que efectivamente influye en ellas y que estos temas dejan o deben dejar de ser meramente femeninos. La menstruación debe ser un tema que debe ser tocado en todas las instituciones educativas y que obviamente deben formar en las niñas esa educación menstrual que necesitamos. Otra conclusión es que las unidades sanitarias inadecuadas para las niñas durante la menstruación puede tener un efecto negativo en la asistencia escolar. Y por último, que obviamente se debe avanzar en la promoción y abordaje para que se pueda responder a las necesidades de los derechos de las niñas y las adolescentes. Por último, las referencias, ustedes las pueden observar allí plasmadas, que fueron las que utilizamos para realizar nuestra investigación. Muchas gracias.